Hoy quiero hablarte de algo que probablemente nadie más en tu vida se va a atrever a decirte con esta claridad. Estás más cerca de lo que crees, no más lejos, más cerca. Sé que no lo parece desde donde estás. Sé que la espera ha durado más de lo que calculabas cuando empezaste. Sé que hubo momentos donde la fe estuvo fuerte y momentos donde apenas se sostenía. Momentos donde creer fue natural y momentos donde creer fue el acto más costoso del día. Sé que hay días donde todo en ti quiere renunciar a esperar lo que todavía no llegó, y entiendo eso. Dios también lo entiende. Pero hoy hay una palabra que el cielo quiere que escuches antes de que tomes cualquier decisión. No te rindas. Lo que pediste ya viene. No el año que viene si te portas bien. No después de que hayas demostrado suficiente fe. Ya viene. Ahora mismo, mientras escuchas esto, hay un movimiento en el reino de Dios que tus ojos todavía no registran, pero que es completamente real. Dios está trabajando en lo que pediste. Está alineando lo que necesita ser alineado. Está preparando lo que necesita ser preparado. Está cerrando lo que necesita cerrarse para que lo correcto pueda abrirse. Todo eso está ocurriendo. Y la única manera de perderse lo que viene es rendirse justo antes de que llegue. Rendirse en la sexta vuelta cuando la séptima era la del milagro. Rendirse cuando falta tan poco que desde el otro lado del tiempo lo vería y lloraría al saber lo cerca que estuvo. Rendirse cuando faltaban 2 días para que llegara el ángel. Rendirse cuando el cuarto día ya estaba terminando y Jesús estaba a minutos de llegar a Betania. Hoy Dios ve exactamente dónde estás en el proceso. Ve el cansancio. Ve el peso de los días que pasaron sin señal visible. Ve también lo que viene. Y desde ese conocimiento completo, te detiene en el camino de vuelta y te dice, no todavía, espera, lo que pediste ya viene. Romanos 8, versículo 24 y 25, dice porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve a qué esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Lo que se espera no se ve todavía, si ya lo vieras no lo estarías esperando. La espera y la fe operan exactamente en ese espacio, no en el espacio donde ya ves la respuesta, en el espacio donde todavía no la ves pero sigues confiando en quien la tiene. El espacio entre lo que pediste y lo que ves. Y en ese espacio, la decisión más importante que puedes tomar es no rendirte. Antes de continuar, escribe en los comentarios ahora mismo, no me rindo, lo que pedí ya viene. Escríbela como la persona que eres. Alguien que ha esperado con honestidad y que hoy elige creer un día más. Y si este mensaje está tocando algo que llevas por dentro, dale me gusta al video. Porque eso ayuda a que esta palabra llegue a más personas que hoy también están al borde de rendirse, cuando lo que viene ya está más cerca que nunca. Querido hermano, querida hermana en Cristo, necesitas entender algo sobre el proceso de la espera que cambia completamente la experiencia de vivirla. La mayoría de las personas evalúa el avance de su espera por lo que puede ver. ¿Hubo alguna señal nueva? ¿Cambió algo visible? Hay evidencia de que la respuesta está más cerca que ayer. Y cuando la respuesta a esas preguntas es no, concluyen que no avanzaron, que el día fue otro día perdido, que la fe no produjo nada, pero esa lógica es completamente equivocada cuando se aplica al tiempo de Dios. Porque Dios trabaja primero en lo invisible. Antes de que algo sea visible, Dios ya lo preparó completamente en la dimensión espiritual. Antes de que Abraham viera a Isaac en sus brazos, Dios ya había preparado el momento del nacimiento, el nombre, el propósito y el linaje que vendría de ese hijo. Antes de que el ángel apareciera en la habitación de Cornelio, Dios ya había preparado a Pedro para que fuera a su casa. Lo invisible siempre precede a lo visible, sin excepción. Nunca hubo un milagro visible que no tuviera todo un trabajo invisible antes. Nunca hubo una respuesta de Dios que apareciera sin preparación previa en dimensiones que los ojos no pueden registrar. Hay un principio en el reino de Dios que Jesús enseñó con una imagen que parece simple, pero que tiene una profundidad que lo cambia todo. Marcos 4, versículo 27. Y sin que él sepa cómo, la tierra da fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Sin que él sepa cómo, el agricultor no sabe exactamente los mecanismos invisibles mediante los cuales la semilla se convierte en fruto.
Solo sabe que ocurre, sabe que lo hace, confía en el proceso y no arranca la semilla para verificar si está germinando. La deja, la cuida desde afuera, pero no interfiere con el proceso invisible que ocurre dentro. Eso es exactamente lo que Dios pide de ti en esta espera, que confíes en el proceso, aunque no lo veas, que cuides lo que puedes cuidar, que no arranques la semilla de la fe por miedo a que no esté germinando, porque está germinando. Está ocurriendo exactamente lo que necesita ocurrir para que lo que pediste llegue completo. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno. No se salta ninguna etapa, no se acelera ningún paso. Y cada etapa en la que estás ahora, aunque no sea la del grano lleno todavía, es exactamente la etapa que necesitas estar para llegar al final. No te rindas en la etapa de la hierba porque todavía no ves la espiga. La espiga viene, y después de la espiga, el grano lleno. Lo que pediste ya viene, solo confía en el proceso. Déjame contarte sobre un hombre que esperó más tiempo del que la mayoría de nosotros consideraríamos razonable, y cuya espera terminó con el cumplimiento de algo tan extraordinario que nadie que lo conocía habría podido predecir. Su nombre era Simeón. Lucas 2, versículo 25 lo describe con pocas palabras, pero con una densidad que se queda grabada. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esperaba la consolación de Israel. Llevaba años esperando, décadas probablemente, porque el texto en el versículo 26 añade algo que parece increíble. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Una promesa personal de Dios. El Espíritu Santo le había revelado algo, que no moriría antes de ver al Mesías. Piensa en lo que eso significa para la vida de Simeón. Cada día que pasaba sin ver al Mesías era un día donde la promesa seguía sin cumplirse. Cada año que envejecía era un año donde la espera continuaba. Y desde afuera, desde la perspectiva de quien no tenía esa promesa, Simeón era solo un hombre anciano, que esperaba algo que todos esperaban y que nadie veía. ¿Cuántas veces habrán hecho comentarios a su alrededor sobre lo que esperaba? ¿Cuántas conversaciones habrán pasado donde alguien sugirió que quizás había entendido mal? ¿Cuántos años donde nadie más parecía esperar lo mismo con la misma certeza? ¿Cuántas veces habrán pasado los años sin señal visible de que la promesa se acercaba? Y Simeón seguía esperando, seguía siendo justo y piadoso, seguía con el Espíritu Santo sobre él. No se amargó en la espera, y eso es extraordinario, porque la amargura es el enemigo más silencioso de la esperanza. Entra despacio, se instala en el corazón que esperó demasiado tiempo sin ver señal, y produce una coraza que hace que cuando finalmente llegue lo que se esperaba, el corazón ya no pueda recibirlo con la misma apertura. No se volvió cínico, no decidió que la promesa era solo una ilusión y que era mejor vivir sin esperarla. Siguió, y un día cuando Simeón era ya muy anciano, algo le movió a ir al templo. Lucas 2, versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley. Movido por el Espíritu, Simeón fue al templo, ese día no por rutina, fue porque algo lo llevó. Una dirección interior que no tenía explicación visible. Y al llegar vio a una pareja joven que traía a su hijo recién nacido para la presentación. No había nada especial en la escena desde afuera. María y José eran de familia humilde. El niño era un bebé como cualquier otro desde la perspectiva de quien no sabía. Pero Simeón sabía, o mejor dicho, reconoció. Tomó al niño en sus brazos y dijo algo que es uno de los momentos más conmovedores de todo el Nuevo Testamento. Lucas 2, versículo 29 al 32. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora despides a tu siervo en paz. Simeón estaba diciendo, ya puedo morir en paz. Ya cumpliste lo que prometiste. Puedo irme porque vi lo que esperé toda mi vida. Toda una vida de espera, décadas de ser fiel.
de mantenerse esperando cuando la promesa tardaba y la edad avanzaba, y nada externo confirmaba que aquel día llegaría. Y llegó, no con fanfarria, no con señales espectaculares que atrajeron la atención de todos, no con señales espectaculares que todos pudieran ver, con un bebé en los brazos de un anciano en el templo de Jerusalén. Y Simeón reconoció lo que esperó toda la vida, porque no había perdido la sensibilidad espiritual en la espera, la había afinado. Puedes ver lo que eso dice para tu situación hoy. Lo que esperas puede llegar de una manera que nadie más reconozca desde afuera. Puede llegar sin anuncio, sin protocolo, sin las señales que imaginabas que lo acompañarían, pero si no te rendiste, si seguiste siendo fiel, si mantuviste el Espíritu Santo sobre ti como Simeón, lo reconocerás cuando llegue. Y en ese momento dirás lo mismo que dijo Simeón: ya puedo descansar en paz, porque llegó. Ahora quiero hablarte de algo que hace que rendirse parezca razonable cuando en realidad es la decisión más costosa que puedes tomar en este momento. El cansancio de la espera no es solo físico. Es un cansancio particular que se instala cuando el tiempo que llevas esperando supera el tiempo que calculabas que necesitarías esperar. Cuando empezaste a esperar, tenías una estimación, consciente o no, una idea de cuánto tiempo era razonable esperar esto. Y cuando ese tiempo pasó y la respuesta no llegó, algo cambió adentro. El corazón no se rompió de golpe, se fue desgastando. Un día a la vez, una semana más de silencio, un mes más sin señales. Y en ese desgaste gradual, la fe no desaparece de repente. Se va volviendo más difícil de sostener, más costosa, más cansada. Y en algún punto del camino, rendirse empieza a parecer no una traición sino una decisión sensata. Dejar de esperar lo que claramente no va a llegar. Ajustar las expectativas a la realidad visible. Ser práctico. Seguir adelante. Y hay algo en esa lógica que tiene sentido humano. Pero hay algo en esa lógica que ignora por completo cómo opera el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios no guarda ninguna relación con el tiempo que tú calculaste que era razonable esperar. Dios no trabaja dentro de tu estimación, trabaja dentro de su propósito. Y su propósito siempre incluye el tiempo exacto donde lo que viene puede producir el mayor fruto. No el tiempo más corto, el tiempo más fructífero, el que produce fruto que dura, el que genera algo que el tiempo rápido nunca podría haber generado. Hay una historia en los Evangelios que Jesús contó específicamente para personas que están en el punto donde rendirse parece lo más sensato. Lucas 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar. Eso era exactamente lo que sus oyentes necesitaban escuchar. Y la historia que contó era sobre una viuda, una mujer sin poder, sin influencia, sin recursos para presionar al sistema. Tenía un adversario que le hacía daño, y el único recurso que tenía era ir al juez. Un juez que Lucas 1, versículo 2 describe sin ningún eufemismo. Había también en aquella ciudad un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ni a Dios ni a los hombres. El peor tipo de juez posible para el tipo de causa que llevaba la viuda. Sin Dios, sin compasión humana, solo poder. Y sin embargo la viuda fue. Una vez, y el juez no atendió. Volvió de nuevo, y el juez no atendió. Volvió de nuevo, y el juez no atendió. La lógica humana habría dicho que después de varias negativas, la causa era perdida, que seguir intentando con un juez así era perder el tiempo, que era mejor aceptar la derrota y buscar otra solución. Pero la viuda no tenía otra solución, solo tenía la causa, y siguió. Versículo 4 y 5. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El juez injusto cedió, no por bondad, no por compasión, por la persistencia de la viuda que no se rindió. Y Jesús dijo algo después de esa historia, que es la verdad más poderosa sobre no rendirse. Lucas 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si un juez injusto cedió ante la persistencia de una viuda sin poder,
¿cuánto más responderá el Dios que ama a sus hijos a los que claman día y noche? El punto no es que tengas que convencer a Dios con suficientes peticiones. Dios no necesita ser convencido. Es omnisciente. Ya sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. El punto es que no te rindas, que sigas clamando, que sigas presentando la causa. No porque Dios necesita ser convencido, sino porque la persistencia demuestra algo, que confías en que el que atiende puede darte lo que el juez injusto nunca podría dar, que tu fe no depende de respuestas inmediatas para sostenerse, que lo que pediste importa lo suficiente como para seguir esperando. La viuda recibió justicia porque no se rindió. Tú recibirás lo que pediste si no te rindes. No porque lo mereces más que otros, no porque tu fe fue más perfecta, no porque nunca dudaste, sino porque Dios es incomparablemente más generoso con sus hijos que el juez injusto con la viuda. No te rindas. Lo que pediste ya viene. Hay algo que nadie te dice sobre el punto más oscuro de la espera, y es que ese punto es casi siempre el más cercano al final. No el más lejos del fin, el más cercano. Hay una razón por la que la noche es más oscura justo antes del amanecer. Hay una razón por la que el parto duele más en el momento antes del nacimiento. Hay una razón por la que el agotamiento llega a su punto más alto justo cuando la meta está a la vista. El último tramo siempre es el más difícil, no porque el camino sea más largo ahí, sino porque las fuerzas ya se gastaron en los tramos anteriores. Y en ese último tramo, cuando las reservas están bajas y la meta todavía no es claramente visible, es cuando más personas se detienen. Y cuando se detienen, no saben que se detuvieron en el último tramo. Eso es lo que hace tan costosa la decisión de rendirse. Nunca se hace con información completa. Siempre se hace desde la perspectiva incompleta de quien no puede ver el horizonte completo. Creen que se detuvieron en el medio. Creen que todavía les falta la mitad del camino. Pero Dios ve desde otro ángulo. Y muchas veces lo que parece el punto más oscuro, el momento donde el peso es máximo y la esperanza es mínima, es el momento donde la respuesta ya tiene nombre y ya tiene fecha en el calendario de Dios. La pregunta no es si lo que pediste viene, la pregunta es si estarás ahí cuando llegue. Hubo una mujer en el Antiguo Testamento que entendió esto de una manera que la distingue de muchos que encontramos en las páginas de la Biblia. Su nombre era Ruth, y su historia empieza en el momento más oscuro que una persona puede vivir. Perdió a su esposo, vivía en tierra extranjera, no tenía herencia, ni posición, ni futuro visible. La única conexión que la ligaba a algo era Noemí, su suegra. Una mujer igualmente sin recursos, una mujer que en el momento de la desolación le dijo algo a Ruth que suena casi a liberación. Ruth 1, versículo 15. Y Noemí dijo: «He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú también tras ella». Vuélvete, vete, tienes permiso de rendirte. Nadie te va a juzgar por eso. Lo razonable es que te regreses a tu tierra, a tu familia, a lo que conoces. Eso fue lo que Noemí le dijo a Ruth. Y Ruth respondió con las palabras que definieron el resto de su historia. Ruth 1, versículo 16 y 17. Respondió Ruth: «No me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú te alojares, me alojaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. No me ruegues que te deje». Ruth eligió no rendirse, no porque las circunstancias fueran favorables, eran devastadoras. Desde cualquier ángulo humano, no había razón objetiva para elegir ese camino difícil sobre el camino de regreso a lo conocido. No porque hubiera señales de que algo bueno vendría. No había ninguna señal visible. Ruth eligió no rendirse porque algo en ella sabía que el camino con Noemí, aunque oscuro y difícil, era el camino correcto. Y llegaron a Belén, dos mujeres sin nada. Llegaron en la época de la siega, y Ruth fue a los campos a espigar, a recoger lo que quedaba después de que los segadores pasaban. El trabajo más humilde que existía, el lugar más bajo del escalafón social. Y fue exactamente ahí, en el lugar más bajo, haciendo el trabajo más humilde sin quejarse ni quitar la vista del día de hoy, donde Bus la vio. No fue a buscar su destino con estrategia, ni con conexiones, ni con recursos humanos.
Fue al único lugar donde podía estar. El campo, haciendo lo que podía hacer con lo que tenía. Fue fiel en lo pequeño que tenía. Trabajó en lo que pudo trabajar. Y la bendición vino a buscarla donde estaba. Ruth 2, versículo 4 y 5. Y he aquí que Buz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Buz dijo a su criado el mayordomo: ¿De quién es esta joven? ¿De quién es esta joven? La pregunta que cambió el curso de toda la historia de Ruth, formulada por el hombre que tenía el poder de cambiar absolutamente todo, que tenía la posición, los recursos y el derecho legal de redimir la situación de Ruth y Noemí. Buz la vio, la invitó a quedarse en su campo, la protegió, le proveyó, y al final de la historia, Ruth, que había llegado a Belén sin nada, sin posición, sin futuro visible, sin razón aparente para esperar algo bueno, se convirtió en esposa de Buz, en la abuela del rey David, en el linaje del Mesías. Todo eso porque no se rindió cuando Noemí le dio permiso de hacerlo. Todo eso porque fue fiel en lo pequeño cuando el panorama no tenía señales de lo que vendría. Todo eso porque el punto más oscuro de su historia resultó no ser el final. Resultó ser el comienzo de algo que todavía hoy, miles de años después, nadie puede leer sin que el corazón se mueva. No te rindas, lo que pediste ya viene, y puede llegar exactamente como llegó para Ruth. No con fanfarria, en el campo donde eres fiel en lo pequeño, mientras haces lo que puedes hacer. Escribe en los comentarios: Señor, soy fiel en lo pequeño mientras espero lo que prometiste. Y comparte este mensaje porque hay alguien en tu vida que también necesita escuchar que el punto donde está no es el final, sino el umbral de lo que viene. Hay algo que el no rendirse produce en ti que es tan valioso como lo que estás esperando. Quizás más, porque hay una versión de ti que sale del otro lado de la espera que no existía al principio. Una versión más profunda, más resistente, más compasiva con los que esperan, más clara sobre lo que importa de verdad, más libre de las cosas superficiales que antes parecían urgentes. La espera forma algo en el interior que la respuesta rápida nunca podría haber formado. Hay un hombre cuya historia lo ilustra de manera que es imposible olvidar. Jacob llegó a casa de su tío Labán con nada. Había huido de su hermano Esaú. No tenía propiedades, no tenía dinero. Solo tenía el nombre de su familia y las promesas de Dios que habían sido dadas a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Y en casa de Labán conoció a Raquel. La vio por primera vez junto al pozo. Y Génesis 29, versículo 10 dice algo que solo se describe así en toda la Biblia sobre Jacob. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán hermano de su madre, y las ovejas de Labán el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó las ovejas de Labán el hermano de su madre. Removió la piedra, una piedra que normalmente requeriría varios hombres. Jacob la movió solo, impulsado por algo que lo transformó desde el primer momento. Fue a hablar con Labán. Le dijo que trabajaría 7 años por la mano de Raquel. Y Labán aceptó. Y Génesis 29, versículo 20 dice algo sobre esos 7 años que define lo que significa esperar con el corazón correcto. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Le parecieron como pocos días. 7 años, 78 meses, 2555 días más o menos. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. La espera vivida desde el amor correcto no produce amargura, produce profundidad. Y llegó el final de los 7 años, y Labán organizó una fiesta. Y cometió la traición más dolorosa que alguien que lleva 7 años esperando podría recibir. Sustituyó a Raquel por su hermana mayor Lea, en la oscuridad de la noche, sin que Jacob pudiera distinguirlo. Y Jacob se dio cuenta a la mañana siguiente. Génesis 29, versículo 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? 7 años de espera fiel, y al final traición. La situación que parece el final de todo. La decepción que podría justificar rendirse y no volver a confiar. Pero Jacob no se rindió.
acordó trabajar otros 7 años, 14 años en total. Y Génesis 29, versículo 30. Y Jacobo también llegó a ella, y también amó a Raquel más que a Lea, y sirvió con él aún otros 7 años. Sirvió otros 7 años, sin amargura, sin perder lo que lo motivaba, sin dejar que la traición de Labán endureciera lo que tenía por dentro. Y al final de esos 14 años, Jacob tenía a Raquel. Tenía una familia numerosa, tenía las bases de lo que se convertiría en las 12 tribus de Israel. 14 años de espera, una traición en el medio, y el resultado fue una historia que Dios usaría para cambiar el mundo. Hay algo que quiero que veas en esta historia con mucha atención. La traición de Labán no fue el final de la historia de Jacob, fue parte de ella. Fue el capítulo difícil que no se puede saltar, el que duele leer, el que si estuvieras viviendo sentirías como la destrucción de todo lo que esperabas. Pero ese capítulo era necesario para el que venía después, porque lo que Jacob llegó a ser no podría haberlo sido sin ese proceso. La profundidad de carácter que producen 14 años de espera y una traición en el medio no se consigue de otra manera. ¿Qué capítulo difícil estás viviendo tú en este momento? ¿Qué traición recibiste en el camino hacia lo que esperas? ¿Qué obstáculo llegó justo cuando creías que estabas a punto de ver la promesa? No es el final, es el capítulo que produce la profundidad que el final de la historia necesita. Sigue, lo que pediste ya viene. Hay algo que necesitas entender sobre la diferencia entre rendirse y descansar, porque confundirlos puede hacer que hagas una de dos cosas igualmente dañinas. O te rindes creyendo que solo estás descansando, o te niegas a descansar creyendo que descansar sería rendirse, y ninguna de las dos te sirve. Rendirse dice, ya no creo que llegue. Dejé de esperar, cerré esa puerta. Descansar dice, confío en que viene, no necesito controlarlo, puedo soltar la tensión de sostener la espera yo solo. Son posturas completamente diferentes, y producen resultados completamente diferentes. Quien se rinde cierra la puerta a lo que viene. Quien descansa la deja abierta con la paz de saber que no tiene que vigilarla constantemente. Jesús enseñó algo sobre esto en Mateo 11, versículo 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. No, hallaréis las respuestas inmediatas que buscan. Descanso para las almas, para el alma cansada de esperar, para el corazón agotado de sostener la fe en el silencio, para la persona que ya no puede seguir forzando la espera y que necesita aprender a dejarla en manos correctas. Ese descanso no es rendición, es confianza. Es la postura del que sabe que lo que espera está en manos mejores que las suyas. Y desde esa postura, la espera ya no destruye, forma. Ahora quiero hablarte de algo concreto, porque de poco sirve escuchar que lo que pediste viene si mañana la espera pesa igual y no tienes manera de sostenerte. Dios no solo quiere decirte que lo que pediste viene, quiere enseñarte a esperar de una manera que no te destruya en el proceso. La primera cosa concreta es esta: cuida tu confesión en la espera. Las palabras que dices sobre tu situación mientras esperas no son neutrales. Cada vez que dices que nunca va a llegar, algo se endurece por dentro. Cada vez que dices que ya no tiene sentido esperar, algo en tu fe se debilita. No de manera dramática, despacio, como el agua que gotea sobre la piedra. Cada declaración negativa es una gota. Cada vez que describes tu situación solo desde lo que falta, el peso de lo que falta se hace más grande. No porque las palabras sean magia, sino porque las palabras revelan en qué estás creyendo. Y lo que crees es lo que sostienes, y lo que sostienes es lo que dura. Proverbios 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No tienes que negar la realidad de tu espera, pero puedes hablar de ella desde la fe. No, nunca va a llegar. Sino, todavía no ha llegado, pero confío en que viene. No, esto ya no tiene solución. Sino, esto no tiene solución visible todavía. No, me cansé de esperar. Sino,
La espera ha sido larga pero no me he rendido. La diferencia entre esas frases no es solo semántica, es espiritual, y marca una diferencia real en la capacidad del alma para sostenerse en el proceso. La segunda cosa concreta es, rodéate de personas que crean contigo. Hay personas que cuando escuchan que sigues esperando lo que pediste, la primera respuesta es apagar la esperanza, no siempre con malicia, muchas veces con lo que llaman realismo. Cuídate de no ilusionarte demasiado, y si no llega, ya acepté que no va a pasar y me fue mejor. Esas personas no son malas, quizás incluso te quieren, pero hablan desde su propia experiencia con la espera, desde sus propias decepciones, desde un lugar donde ellos sí se rindieron y encontraron paz en eso. Pero no son el combustible que tu fe necesita en este momento, no porque no puedas tener fe sin ellas, sino porque la carga se hace más liviana cuando alguien más la sostiene contigo. Necesitas personas que puedan creer contigo, que puedan orar contigo, que puedan sostener el extremo de la cuerda cuando tus fuerzas no son suficientes para sostenerlo solo. Así como los 4 amigos del paralítico que rompieron el techo de la casa para llegar a Jesús. El paralítico no pudo llegar solo, necesitó 4 personas que creyeran por él. A veces la fe más poderosa en tu proceso no es la tuya, es la de alguien que te acompaña. La tercera cosa concreta es, sigue siendo fiel en lo que puedes hacer hoy. Ruth no se quedó paralizada esperando que algo cambiara, fue al campo, hizo lo que podía hacer, y la bendición llegó mientras era fiel en lo pequeño. Mientras esperas lo que pediste, hay cosas que sí puedes hacer hoy, cosas que son tu parte. La parte de Dios es la que está llegando. Tu parte es la obediencia de hoy, la preparación de hoy, la fidelidad de hoy. No suspendas tu vida creyendo que el tiempo de la espera no cuenta. Cuenta, todo cuenta. No suspendas tu vida esperando que llegue lo que pediste para empezar a vivir. Vive hoy, haz lo que puedes hacer hoy. Y confía en que Dios está trabajando en la parte que a ti no te corresponde. La cuarta cosa concreta es, recuerda las veces que Dios ya actuó. La mente en la espera tiende a olvidar lo que Dios ya hizo. Se enfoca en lo que todavía no llegó. Pero hay un registro en tu propia historia de veces donde Dios actuó, donde lo imposible se hizo posible, donde la puerta que parecía cerrada se abrió, donde la respuesta llegó cuando ya no había esperanza visible. Ese registro no desapareció, sigue ahí, y recordarlo en los momentos de mayor oscuridad es una de las formas más poderosas de sostener la fe. Porque si Dios actuó antes, puede actuar de nuevo. Si fue fiel en esa situación, puede ser fiel en esta. Si abrió esa puerta, puede abrir esta. La quinta cosa concreta es, dale nombre a lo que esperas y entrégaselo a Dios con frecuencia. No guardarlo como un secreto que no se nombra. Nombrarlo, presentárselo a Dios con regularidad. No desde la desesperación, desde la confianza. Señor, tú sabes lo que llevo esperando. Hoy te lo vuelvo a presentar con fe. No porque lo olvidaste, sino porque yo no lo olvidé, y sigo confiando en que viene. Esas 5 prácticas no garantizan que la respuesta llegará mañana. Garantizan que cuando llegue, tú estarás ahí para recibirla, con el corazón intacto, no endurecido por la espera, no amargado por el tiempo que pasó, intacto, con la fe más profunda que cuando empezaste, con una gratitud que solo puede venir de haber esperado el tiempo que valió la pena esperar. Quiero compartirte el testimonio de alguien cuya historia habla directamente a donde estás. Su nombre era Marcela. Marcela llevaba 7 años creyendo por la restauración de su matrimonio. 7 años. 2.555 días de orar por lo mismo. 7 años desde que su esposo se fue. Al principio Marcela oró con fuego, con la convicción de que esto se resolvería en meses, tal vez en un año. Pero pasó el primer año, y el segundo, y el tercero, y en algún punto del cuarto año, Marcela llegó a un momento que ella describe como el más oscuro de toda la espera. No era que hubiera dejado de creer, era que creer le costaba tanto que ya no sabía si era fe o tosudez. Un día llegó a la oración con esa honestidad, no con las palabras de fe que había aprendido a decir, con lo que realmente había. Señor, ya no sé si tengo fuerzas para seguir creyendo esto. Y dice que en ese momento de honestidad radical,
en el momento donde dejó de presentar la versión orquestada de su fe, y llegó solo con lo que había, algo ocurrió que no sabe describir exactamente. No fue una voz audible, no fue una visión, fue una paz. Una paz que no venía de que la situación hubiera cambiado, venía de una certeza que no tenía explicación racional. Lo que pediste viene, no te rindas, y Marcela eligió creer un día más, y después otro, y otro, hasta que en el 7º año de espera su esposo apareció. No llamó para hablar de restauración, llamó porque quería hablar, solo hablar. Y de esa conversación comenzó algo, despacio, doloroso a veces, hermoso en otros momentos, hasta que un año después, en el 8º año de espera, Marcela y su esposo se reconciliaron completamente. Cuando le preguntaron qué fue lo que marcó la diferencia, ella dijo algo que nadie esperaba. El momento en que estuve más cerca de rendirme fue el momento que resultó ser el más importante de toda la espera, porque en ese momento elegí creer sin tener ninguna razón visible para hacerlo, y fue esa elección la que Dios honró. El momento más oscuro fue el más importante, no porque el dolor fuera bueno en sí mismo, nunca lo es, sino porque la fe que se sostuvo en ese momento era la fe más real, más honesta, más costosa y por eso más poderosa que Marcela había tenido en toda su espera. Hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Marcela en ese 4º año. No te rindas, lo que pediste ya viene. El momento donde estás puede ser el más importante de toda tu espera. La decisión que tomes hoy, esta decisión concreta de no rendirte un día más, puede ser exactamente la que Dios honre de maneras que todavía no puedes imaginar. Antes de la oración, quiero dejarte 4 verdades para que las guardes en el corazón. Primera verdad, lo que no llegó todavía no es lo que no llegará nunca. Hay una diferencia enorme entre todavía no y nunca. Todavía no es un estado temporal, nunca es una declaración permanente. Y mientras Dios no haya cerrado esa puerta de manera definitiva, con paz y redirección clara, lo que llevas esperando está en la categoría del todavía no. No del nunca. No le des al todavía no la autoridad del nunca, porque no la tiene. Nadie se la dio, ni las circunstancias, ni el tiempo que pasó, ni el silencio que se extendió. Ninguno de esos tiene autoridad para convertir tu todavía no en nunca. Segunda verdad, cada día que no te rendiste es un día que contó. La espera no es tiempo perdido cuando se vive con fe. Cada día que elegiste seguir creyendo cuando podías haber abandonado fue un día que Dios registró, que formó algo en ti, que acercó lo que viene. No desperdicies esos días declarando que no valieron. Valieron, cada uno de ellos, especialmente los días donde creer costó más. Esos son los que más valieron, y el de hoy también vale. Tercera verdad, la demora de Dios nunca es descuido, siempre es preparación. Lo que esperan Simeón, Jacob, Ruth, la viuda insistente, ninguno de ellos esperó en vano. Y el tiempo de la espera no fue tiempo que Dios les robó. Fue tiempo que Dios usó para preparar el escenario donde la respuesta produciría el mayor fruto posible. Así también con tu espera. No es descuido divino. No es que Dios olvidó. Es preparación de alta precisión, de las que solo puede diseñar quien conoce el resultado final. Cuarta verdad. No te rindas en el último tramo. No porque siempre sepas que es el último, sino porque nunca sabes si lo es. Y rendirse cuando quizás falta tan poco es el único riesgo que no vale la pena correr en ninguna circunstancia. Porque si te rendiste antes de tiempo nunca sabrás cuánto te faltaba. Pero si no te rendiste y llegó, sabrás que valió cada día que elegiste seguir. Simeón no sabía que ese era el día. Solo fue al templo movido por el Espíritu, y fue el día. Tú tampoco sabes si este es el último tramo. No tienes esa perspectiva. Pero sí tienes la decisión de hoy. Pero si sigues, si no te rindes, si vas al templo movido por la fe, aunque no tengas pruebas, puede ser que este sea el día donde tomas en tus brazos lo que esperaste toda la vida. No te rindas. Lo que pediste ya viene. Y ahora vamos a orar juntos. Pon tu mano en el corazón. Cierra los ojos si puedes, y recibe esta oración como tuya. Padre Celestial, hoy me acerco a ti en nombre de cada persona que está escuchando este mensaje, de cada corazón que ha esperado más de lo que calculaba cuando empezó,
de cada alma que en algún momento del camino estuvo a punto de rendirse y que hoy eligió escuchar una palabra más. Señor, tú conoces cada historia, conoces los años de espera de cada uno, las noches donde la fe fue casi un susurro, los días donde seguir creyendo costó más que cualquier otra cosa que hayan hecho ese día. Y también conoces el valor de esa fe silenciosa, de la que siguió aunque nadie la aplaudiera, de la que persistió aunque no hubiera señal visible de que algo se movía, de la que eligió confiar cuando la lógica decía que ya era razonable dejar de hacerlo. Dios hoy habla sobre el cansancio de la espera de quien escucha, así como les hablaste a Simeón en el templo ese día, diciéndole que lo que esperó toda su vida estaba en sus brazos. Habla hoy a cada corazón que espera. Lo que prometiste viene, el tiempo se acerca, no te has olvidado. Señor, sobre lo que cada uno pidió y que todavía no ve, declara hoy lo que es verdad desde tu perspectiva. Ya viene, el camino está siendo preparado, las piezas están siendo alineadas, el momento exacto está siendo preparado con la precisión que solo tú tienes. Como Ruth, que fue fiel en lo pequeño y la bendición vino a buscarla donde estaba, que quienes escuchan sean fieles en lo que pueden hacer hoy, y que la bendición los encuentre siendo fieles. Como Jacob, que siguió 2 veces 7 años sin perder lo que lo motivaba, que la persistencia de quien escucha sea honrada con el cumplimiento de lo que espera. Como la viuda que no aceptó el no del juez injusto, que el clamor de quienes escuchan llegue al Dios que es infinitamente más justo y más amoroso que cualquier juez humano. Padre, declaro sobre la salud de quien escucha, que el cuerpo que espera sanidad recibe la intervención del médico de médicos, que el diagnóstico que parece definitivo no tiene la última palabra, que el Dios que dijo que nada es imposible para él actúa sobre este cuerpo hoy. Declaro sobre las finanzas de quien escucha, que la provisión que parece imposible viene del Dios que es dueño de todo, que lo que falta llega de maneras que hoy no se pueden ver, pero que Dios ya tiene preparadas, que la abundancia prometida no se canceló por la espera larga, se perfeccionó en ella. Declaro sobre las relaciones de quien escucha, que lo que parece roto sin remedio recibe la restauración que solo la gracia de Dios puede producir, que los corazones distantes son acercados de la manera que solo Dios puede acercarlos, sin forzar, sin manipular, con la suavidad del Espíritu que trabaja desde adentro, que lo que el tiempo y el dolor separaron puede ser reunido por la mano que hace nuevas todas las cosas. Declaro sobre los hijos de quien escucha, que los que se alejaron son traídos de vuelta, que los que están cerca son cubiertos por tu mano y protegidos de lo que no les corresponde enfrentar solos, que la promesa que hay sobre la familia de los que te aman se cumple en esta generación. Declaro sobre el propósito de quien escucha, que el llamado que parece dormido se despierta, que la puerta que parece cerrada se abre en el tiempo exacto, que lo que fue plantado en el corazón por el Espíritu Santo no muere en la espera. La espera no puede matar lo que Dios sembró, solo puede profundizar sus raíces. Se profundiza y llega a su cumplimiento con la precisión del Dios que no deja sin terminar lo que comenzó. Señor, sobre cada persona que hoy está en su punto más oscuro de la espera, habla como le hablaste a Marcela en el 4º año. No te rindas, lo que pediste ya viene, y sobre los que sienten que el punto más oscuro los va a quebrar antes de que llegue lo que esperan, derrama tu gracia sobrenatural, la que se perfecciona en la debilidad, la que aparece cuando las fuerzas humanas se agotan, la que dice, mi gracia te basta. Sigue, no todavía no es nunca. El amanecer viene después del punto más oscuro de la noche, y está más cerca de lo que parece. Gracias, Padre. Gracias porque no olvidaste a ninguno de los que escuchan. Gracias porque lo que prometiste tiene fecha exacta en tu calendario, aunque ellos no la conozcan todavía, y esa fecha no cambia por las dudas que tuvieron en el camino, ni por los días donde la fe fue pequeña, ni por las veces que estuvieron a punto de rendirse y no lo hicieron. Gracias porque el trabajo invisible que estás haciendo ahora producirá resultados visibles en el tiempo que determinaste. Gracias porque la fe que sostuvieron en la espera larga es la fe que sostendrá la bendición cuando llegue. En el nombre de Jesús, el nombre que no tiene fin, el nombre ante el que toda situación imposible se transforma, el nombre que dice no te rindas. Lo que pediste ya viene. Amén y amén. No te rindas. Lo que pediste ya viene. Y hay algo más que quiero que se quede grabado en ti,
Antes del cierre. El Dios que ves en estas historias no es un Dios lejano que observa la espera desde lejos sin involucrarse. Es el Dios que movió a Simeón ese día específico al templo, que dirigió los pasos de Ruth al campo de Buz, que atendió a la viuda antes de que ella misma perdiera la fe en que valía la pena seguir. Ese mismo Dios está en tu espera, no observándola desde afuera, trabajando activamente en ella, moviendo piezas que tú no ves, cerrando caminos que habrían parecido respuesta pero que no te convenían, preparando el camino correcto para que cuando llegue el momento exacto todo encaje. Y cuando encaje verás que nada de lo que viviste en la espera fue desperdiciado. Todo fue usado, todo fue parte del plan. Hoy sellamos este mensaje con 4 certezas que quiero que lleves contigo. 1. Simeón esperó décadas y llegó el día exacto donde tomó en sus brazos lo que esperó toda su vida. Tú también tienes un día así en el calendario de Dios. 2. Ruth llegó al punto más oscuro, fue fiel en lo pequeño, y la bendición la encontró en el campo donde era obediente. Tu fidelidad de hoy está abriendo el camino para lo que viene. 3. Jacob esperó 14 años, atravesó traición en el camino y salió del otro lado como el padre de las 12 tribus de Israel. Lo que parece el capítulo más difícil, el que nadie querría vivir, puede ser exactamente el que produce la historia más grande, el que hace que todo lo anterior tenga sentido. 4. La viuda no aceptó el no, siguió y recibió justicia. Si una viuda sin poder pudo obtener justicia del juez más injusto, ¿cuánto más recibirás tú del Dios que te ama y que ya tiene lista la respuesta? No te rindas. Lo que pediste ya viene. Escribe en los comentarios, no me rindo, lo que pedí ya viene. Y comparte este video con alguien que hoy está en su punto más oscuro, que está evaluando con toda la honestidad de quien lleva demasiado tiempo si tiene sentido seguir esperando, que necesita escuchar que el amanecer siempre viene después del momento más oscuro de la noche, que no sabe que puede estar en el último tramo del proceso más importante de su vida. Sé el instrumento que Dios usa hoy para que alguien más no se rinda en el momento más importante de su espera. Dios está con ellos, y lo que prometió lo cumple, siempre. Amén.